Bueno, vamos a hablar, espero que me controles el tiempo porque ya no sé, bueno, tenemos tiempo. Bueno, voy a hablarles de Mujeres en Cuerpo y Cámara, Performance, Video, Arte, Queer Político en España. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de una serie de películas de videoarte producidas y hechas en España en este periodo. ¿De dónde viene todo esto? Viene de una muestra que se hizo en el 2015 por parte del catálogo Hamaca, no sé si lo conocéis, es una productora y sobre todo una distribuidora independiente de cine, normalmente de cine documental, que está en los márgenes de la no ficción. Entonces tenemos ensayo, documental de creación, tenemos también videoarte, tenemos performance, tienen un catálogo online muy interesante que pueden consultar y también bajo demanda se pueden contratar tanto exhibiciones, visionados privados y todo esto. Entonces, hicieron una muestra con la intención de distribuir ese catálogo tan amplio que tenían y que no encontraban muchas veces un público que entendiese qué era eso, ¿no? ¿Qué era eso? ¿Cómo estaba organizado? Eran territorios muy complejos del vídeo, ¿no? Entonces, bueno, hicieron unos recorridos, 5 ejes temáticos y, después se hicieron exhibiciones, se editó un DVD con sus libritos descriptivos y todo esto les sirvió para vender el catálogo. Nos hemos centrado en edición carnal, producción cuerpo, sexo, género en el vídeo, curado por Aymara Piola, porque precisamente estudia los márgenes, ¿no?, entre la representación de género, el cuerpo, lo queer, lo feminista, y está un poco ahí, ¿no? Es interesante decir que las comisarias son 2 mujeres, Eli Lloveras, que es la directora de Hamaca, y la comisaria independiente Ana Manubens. Por lo tanto, es una muestra que tiene una intención bastante feminista, en el sentido de que se ha buscado una cierta paridad, se ha buscado tener a muchas autoras mujeres, incluso no binarias, mujeres queer, vamos a hablar sobre todo de mujeres bolleras, que hacen vídeo en estos años. Entonces, pongo esta frase, ¿no?, tan estudiada de Teresa de Lauretis para tenerla muy presente en cuanto a la performatividad, que también podríamos hablar de Judith Butler, ¿no? Tecnologías de género en el sentido, bueno, como el género es una representación, vamos a ver representaciones en vídeo de este juego del género al que intentan jugar estas directoras. En la web es de Nicolás Malevé y cito su nombre porque se hizo una exposición también en 2016, se hizo en Tabacalera, se hizo en San Sebastián, a partir de esta muestra. Y quería traer esta imagen porque es parte de los materiales que se exhibieron en esta exposición, que es también de Nicolás Malevé, que es la persona que hizo la página web. Y como veis aquí, estamos hablando, se llama A Cinema of Casi Images, que es como una especie, ¿no?, de descripción con palabras clave de esta muestra aparentemente caótica que intentaron clasificar. Y encontramos, y me pareció especialmente pertinente, muchas palabras que dicen corners, corner, corners, ¿no? Entonces me parece muy interesante porque estamos en Mary Corners y hablamos desde los márgenes. Entonces, bueno, un poco decir que a partir de esa muestra se hicieron otra serie de materiales y se siguió produciendo, ¿no? Hablo de las heterotopías porque aquí se intentó hablar de esos espacios que están fuera de la norma, de esos espacios que no son utópicos ni distópicos, sino que son heterotópicos. O sea, como decía Foucault, es un espacio, ¿no?, irreductible muchas veces a las categorías y a la definición. Os pongo aquí un libro fantástico que seguramente algunas de vosotros conocéis, de Daniel J. García, que habla mucho, ¿no?, de estos términos que utiliza Foucault, que los trae a la actualidad, que habla del cuerpo monstruoso y bueno, todo esto que no tenéis que ver. Rápidamente, hablo de arte-acción, hablo de performance grabada. Esto tiene unos antecedentes artísticos, por supuesto, podríamos hablar de esto largo y tendido, pero yo encuentro especialmente 2 polos, que sería por un lado la performance y por otro lado el cine de corte etnográfico. ¿Por qué? Porque es en los 60 y 70, especialmente cuando explota no solamente la segunda ola feminista,
sino también todo el caldo de cultivo de todas estas teorías críticas que nos van a llevar luego a todas las definiciones de lo queer a partir de 80s y 90s, ¿no? Que es donde colocamos el principio de este cine de videoarte en España. Así rápidamente decir que el videoarte, por supuesto, no empieza en España primero, sino que empieza, como casi todo, en Estados Unidos o en la parte anglosajona de Europa, y encontramos los happenings, el movimiento Fluxus y el videoarte en el contexto de Nueva York, de toda esta movida de los museos. Os pongo aquí una serie de mujeres performance, hubo muchas, algunas de ellas venían de países latinoamericanos. Encontramos a Ana Mendieta de Cuba, por ejemplo, Paula Weiss mexicana, las Guerrilla Girls, que también había mexicanas y estadounidenses, tenemos también de Estados Unidos, ¿no? Digamos que se mezcló todo. Algunas palabras clave de esto sería la mujer signo, que utiliza Griselda Polo con este libro, que se llama Visión y Diferencia, Feminismo, Feminidad e Historias del Arte, hablando un poco, ¿no?, del cuerpo de la mujer. El cuerpo de la mujer se empieza a exponer desde los movimientos feministas y después lo tomará también la teoría queer como un símbolo de resistencia y un símbolo de encarnación de todas esas, de esas luchas, ¿no?, de esas luchas sociales. El cuerpo va a ser muy importante. Necesitamos un público activo, por eso son performance, no se vuelven a repetir. Necesitamos un público que muchas veces participe en esta performance. El espacio del museo será muy importante y el vídeo en los 80 empieza a recoger todos estos happenings. El vídeo después se democratiza y en los 90 llega a España, que es cuando empiezan a utilizarlo estas directoras. Esto es, digamos, menos exacto a lo que estamos hablando, pero lo importante de esto es decir que hubo una interconexión entre todas las teorías sociológicas, etnográficas, el cine y las ciencias sociales se empiezan a mezclar. Se empiezan a mezclar y empieza a haber un interés por las personas, ¿no? Una mezcla entre cine observacional y cine participativo. Es decir, mostrar al otro, a la otra, pero también ver cómo yo, como realizadora, estoy afectando sobre lo que estoy grabando, hasta el punto en el que voy a ser yo misma la que salga en el vídeo. Esto lo pasamos muy rápidamente para ir a los vídeos. Carol Schimann y Ana Mendieta, aquí hay una persona. Bueno, ya está. Hicieron ya performance donde cuestionaban el género, donde cuestionaban en este caso la historia del arte, ¿no? ¿Qué pasa porque las mujeres no tienen un lugar en los libros de arte? Bueno, Carol Schimann sacó esto de su vagina y leyó un libro que ella había escrito sobre que Cézanne era mujer. Y aquí Ana Mendieta cuestiona los roles de género haciéndose un injerto de su compañero de pelo en su pequeña. Rápidamente, si nos vamos también a los antecedentes, por el lado del cine etnográfico y de la lucha social, tenemos algunos movimientos, como por ejemplo las musas insumisas. Coloco esto aquí porque se hizo el año pasado una exposición muy interesante en el Reina Sofía sobre bueno, pues estas mujeres francesas que empiezan con estas luchas feministas a grabarlas en vídeo y a hacer acciones en la calle para llamar la atención de la sociedad francesa. También tenemos movimientos en Latinoamérica, no nos olvidemos. Por ejemplo, tenemos el colectivo Cine Mujer en Colombia y en México. Son mujeres que se juntan y hablan de los derechos reproductivos, hablan de la violencia sobre el cuerpo y bueno, pues se van acercando a esta interseccionalidad, raza, género y clase, de la que se ha hablado y se va a hablar mucho. No necesariamente les cuesta mucho acercarse a lo queer, o sea, digamos que es el siguiente paso necesario en la siguiente etapa de los 80 y 90 y bueno, aquí empieza un poco el caldo de cultivo de estas luchas de directoras mujeres. Entonces, ¿dónde se colocan las películas que he analizado? Se colocan en el contexto de los 90, en España, crisis del SIDA en todo el mundo. El colectivo LSD, como veis aquí, se hicieron llamar todos estos nombres, ¿no? Lesbianas sin duda, lesbianas se difunden, lesbianas sexo diferente, lesbianas sin destino, lesbianas sentenciando el domingo, lesbianas son divinas, o sea, empezaron a jugar con este nombre de la LSD. También fueron colaboradoras de la Radical Gay, que nació un poquito antes, que también fue un grupo
que surge en el barrio de Lavapiés, en Madrid, y que hace todas estas acciones pro-sex, pero por supuesto activistas de los derechos de las personas LGTB y de la prevención del SIDA. Entonces, dentro de este colectivo encontramos a varias directoras. En esta muestra de la que os hablaba hay dos. La primera de ellas es Virginia Villaplana, ha seguido haciendo cine desde entonces, desde los 90, y vengo a presentaros dos películas que conforman un díptico que se llama Escenario doble género, Do It Yourself y Feminismo. Retroalimentación es la primera y Escenario doble es la segunda. Como veis, hay unos años de diferencia, una se hace en los 90 y otra ya en el 2004, por eso del 95 al 2005. Entonces, en la primera película hace un homenaje a todo este trabajo fotográfico que habían hecho sus compañeras de LSD en los 90 y lo mezcla de una manera con una estética muy kitsch, con una estética de videoclip, y por eso traigo aquí estas definiciones de Susan Sontag de L'Occam, muy conocidas, empiezan toda una teoría de L'Occam, cuando dice que no todos los homosexuales tienen gusto camp, pero los homosexuales como mucho constituyen la vanguardia y el público más articulado de L'Occam. L'Occam como esa idea de lo recargado, como esa idea de que lo artificial no tenemos por qué buscar lo natural, sino que lo artificioso es también válido y muy útil para transmitir a través del arte. Entonces va a haber representación boyera, pero también va a haber representación abstracta y vamos a ver ahora un pequeño fragmento para que veáis la ejemplificación de L'Occam. En escenario doble va a ser más cercano al etnográfico porque va a hacer una entrevista a un hombre trans, a Marco, y una performance grabada que va a incluirse en la película. Entonces aquí empezamos a romper las barreras entre esa inmediatez de la performance que queda grabada y que además es parte de una película después. Entonces ahí ya se mediatiza de una manera, entra en un loop y ese loop lo vamos a ver aquí también. Vale, algunas personas en casa han dicho que se les ha ido el sonido. Creo que es porque a la hora de compartir es posible que no haya habilitado el sonido. De todas maneras, no había voz, era una música, digamos, marchosilla en este vídeo, entonces vamos a seguir porque vamos un poco justos de tiempo. Lo importante es que me escuchen a mí y que hayan visto las imágenes. Entonces, vamos con Iciar Ocariz, que también fue parte del LSD. En este caso, la conecta mucho con esta corriente estadounidense de la que hemos hablado, de la performance, porque ella es vasca, pero ella nace en San Sebastián, estudia en Bilbao y se va a Nueva York a desarrollar su carrera artística. Entonces, conecta con toda esa tradición de las performances y de los happenings en los museos en Estados Unidos. Itziar Ocariz va a ser muy polémica porque va a hacer esta serie que se llama Mear en espacios públicos o privados, va a ir por distintos lugares del mundo a lo largo de un periodo largo de 2001 a 2012 y va a mear en sitios públicos privados. Esto ha sido muy comentado en España, en programas de televisión y demás, y ella lo veía como pues, un juego con esta idea de quizá los hombres lo tienen más fácil, ¿no? O las personas que tienen pene tienen más fácil mear en público, hay una performatividad del mear en público y por qué muchas veces las mujeres son relegadas a es imposible, ¿no? Por una cuestión muchas veces de tener o no tener vagina o también de cómo es visto por la gente desde fuera. Entonces ella lo va a hacer
y bueno, pues va a ser una de las performances más celebradas de ella. Lo dejamos aquí y vamos con las últimas performances, que van a ser Cabello y Carceler. Son una pareja de lesbianas que se juntan en los años 90 y nunca se separan. No solamente en lo artístico, sino también en lo amoroso. O sea que ellas siempre dicen que cuando ellas se enamoraron nunca se iban a separar y hasta ahora siguen juntas. Han hecho performances desde los 90 hasta ahora y siguen en activo. Podríamos decir que ha habido 3 etapas en su obra. Primero, una inclusión de su propio cuerpo. En los 90 ellas salen más en los vídeos. Después, una inclusión teatral de otras personas performando géneros. O sea, utilizan a actrices y actores no profesionales para performar estos géneros, especialmente en obras como Instrucciones de uso, que es esta, y Casting James Dean, Rebelde sin causa, en el que tomaron a distintas mujeres y les pidieron que por favor representaran a James Dean, ¿no? ¿Cómo lo harían ellas? ¿Cómo performarían esa idea de masculinidad? Y cada una lo hizo de una manera. Y esto sirvió también como un estudio, como decíamos, etnográfico, sociológico, de cómo performamos el género. Hablo de la muerte del autor, de Roland Barthes, muy rápidamente pasando en el sentido de que ellas rompen esa idea de la autora única, porque ellas no aparecen como Elena Cabello y Ana Carceler, sino Cabello Carceler. Ya está, o sea, las dos hacemos todo y no hay una autoría única, ¿no? Somos una unidad, trabajamos en conjunto. Esta idea de simbiosis se ve mucho en esta primera obra que fue quizá una de las más famosas que se hizo en los 90, que fue Bollos. La vamos a ver, es una obra muy de museo, son 2 mujeres comiendo bollos y es como esto, o sea, lo que ves es lo que es, ¿no? Y toda tu interpretación de toda esta idea de las bolleras. Entonces, es una grabación de una grabación, porque esta obra es muy difícil de encontrar, es de estas obras que se quedan para muestras especiales y museos, y ellas intentan ir contra la homogeneización discursiva. Ellas en varias entrevistas dicen que las mujeres en aquel momento no eran, o sea, que eso no se entendía y mucho menos se entendía que trabajaran juntas. O sea, se buscaba que se diferenciaran como artistas, pero ellas nunca lo hicieron. Entonces vamos a verlo ya para terminar y pasamos a la siguiente persona y rápidamente a las preguntas. Bueno, ahí lo dejo. No voy a pasar conclusiones porque vamos justo en tiempo y pasamos con la siguiente persona. Muchísimas gracias.